Hola, mis amados y amadas, qué gusto saludarles en esta hora y bendecirles en el nombre poderoso de Jesús, nuevamente desde la hermosa ciudad de Valledupar. Les habla su pastor Ciro Santiago para compartirles en esta hora la palabra de Dios. Es un gozo, de verdad, una gran alegría poder en esta hora bendecirles, en esta hora decirles que Dios les ama y que este servidor también les ama. Desearles en el nombre de Jesús que los cielos se abran para ustedes, la iglesia, para ustedes amigos que me ven y me escuchan en este momento. Que todas las bendiciones del cielo sean derramadas sobre sus vidas y que mientras compartimos esta hermosa palabra, Dios obre en tu vida milagros, señales y prodigios. Si estás enfermo, oro para que Dios sea pasando su mano sanadora en este momento sobre ti. Si tienes angustias emocionales, Dios sea trayendo paz a tu alma, a tu vida. Si tienes problemas económicos, sea Dios dándote esas bendiciones económicas para solucionar tu problema y salgas de toda deuda y puedas realizar tus sueños. Porque yo creo que Dios es un Dios que bendice a los soñadores. En Cristo todo lo podemos y todo es posible para el que cree. Oro para que seas desatado de toda maldición generacional. Oro para que la lluvia temprana y tardía sea sobre tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Y oro para que en el área espiritual seas visitado por el Señor y comiences a tener grandes y hermosas experiencias con Dios en el nombre poderoso de Jesús. Oro para que nuestro entendimiento sea abierto en este momento y para que la palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y transforme nuestra vida y forme en nosotros el carácter de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oro para que en esta media hora o más que vamos a estar compartiendo la Biblia, toquen a tu puerta, tu teléfono suene para buenas noticias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Así que vamos a prepararnos en esta hora, y si tú que estás ahí al frente de la pantalla de la televisión, de este canal, voy a pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Recuerda que estamos estudiando el Evangelio de San Juan y que gracias a Dios hemos llegado al capítulo 8. Hoy vamos a estudiar los versos 12 al 20. San Juan, capítulo 8, versos 12 al 20. Vamos a estar en mucha quietud, vamos a concentrarnos, vamos a poner todo nuestro cuerpo, nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo disponibles para que Dios nos hable, nos ministre. No vamos a permitir que nada nos distraiga en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a leer la palabra del Señor. Repito, Juan capítulo 8, verso 12 al 20, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo,
y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Una de las cosas que debemos aprender del Señor Jesucristo es que a pesar de las dificultades, es que a pesar de las burlas, es que a pesar de los rechazos que tenga nuestra predicación del Evangelio de Cristo, nosotros debemos predicar sin desanimarnos, seguir predicando la palabra de Dios sin amedrantarnos, amada iglesia. Opositores se van a levantar, van a ver todo el tiempo y lo han habido. Y cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que desde que la iglesia fue fundada, la iglesia tuvo opositores, gentes que la odiaron, amada iglesia, y aún en este tiempo en que nosotros vivimos, en el siglo XXI, la iglesia sigue siendo odiada por muchos, la iglesia sigue siendo vituperada por muchos, y la predicación del Evangelio de Jesucristo es rechazada por muchos. Pero a pesar de todo esa maraña que el enemigo a veces levanta, debemos seguir predicando la palabra del Señor con mayor fuerza, con mayor poder, con mayor alegría, con mayor gozo, sabiendo que tendremos recompensa, que cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona de justicia, amada iglesia. Estamos en un momento difícil hoy en el mundo, y mi concepto es que en todo esto que está pasando hoy, una de las cosas que el enemigo está haciendo es atacar la iglesia, es no permitirnos reunirnos. Se cancelaron muchas campañas evangelísticas, se cancelaron muchas otras cosas que como iglesia pretendíamos hacer, donde se iban a convertir miles de personas, pero eso no nos ha detenido, porque al contrario nos ha levantado, nos ha dado valor para seguir predicando la palabra a través de estos medios, de lo que es la tecnología, amada iglesia. Y hoy, mira, estamos llegando a muchas más personas, porque antes predicábamos dentro de 4 paredes. Hoy se ha extendido la predicación al mundo, y se está cumpliendo lo que Jesús dijo en Mateo 24, y será predicado este evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hoy no hay país, hoy no hay lugar de este mundo donde no se esté predicando, donde no esté llegando el evangelio de Jesucristo a través de la internet, amada iglesia. Así es que no nos achantemos, no nos vamos a poner tristes, vamos a seguir predicando la palabra. Grabemos videos, montémoslos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, que eso Dios se va a encargar de expandirlos por todo el mundo. Amén. Ahora, el Señor estaba enseñando, amada iglesia, en el templo. Y estaba enseñando en un lugar bien importante, según el verso 20, en el lugar de las ofrendas. Y este lugar quedaba en el patio de las mujeres, era la parte de mayor accesibilidad en el templo. Y allí habían unas canastas, amada iglesia, donde se recogían las ofrendas que el pueblo traía, pero también se recogía el impuesto del templo. Allí fue donde Jesús se sentó y vio a la viuda echar la ofrenda, y cuando él dijo: esta viuda echó mucho más de lo que los ricos echan, porque ella echó todo lo que tenía, más los ricos echan de lo mucho que tienen, echan un poco, amada iglesia. Así que esa era la puerta donde más gente entraba, amada iglesia. Y en el transcurso de su enseñanza, el Señor Jesús hizo una afirmación bien dramática, bien tremenda, amada iglesia. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y acá hay algo bien bonito que vamos a aprender en este día, que cuando Dios escogió a Israel, el propósito de que Dios escoge a los judíos fue que ellos fueran la luz del mundo.
que el pueblo de Israel fuera la luz del mundo, para que los gentiles que estaban en tinieblas, o sea, aquellos que no pertenecíamos al pueblo de Israel, según la carne, viéramos la luz, amada iglesia, y nos acercáramos a conocer al Dios de Israel, amada iglesia. La iglesia hoy también ha sido escogida por Dios como esa luz para el mundo en estos últimos tiempos. Tiempos que se caracterizan por las densas tinieblas que están cubriendo hoy el mundo, porque el hombre se ha alejado de Dios, el hombre se alejó de la santidad, de la integridad, de la pureza, el hombre se alejó de la ética, de la moral, amada iglesia. El hombre, en el corazón del hombre ya no hay temor de Dios. Y como dice la palabra, el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Y esa luz que nosotros como iglesia debemos reflejar es Cristo en nuestra vida. Es el carácter de Cristo, es su santidad, es su pureza, es su integridad, es su transparencia. Amada iglesia, nosotros como iglesia tenemos que manifestar esa luz al mundo. Y como Jesús dijo, una luz no se mete debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto para que alumbre. Hoy más que nunca, cuando las tinieblas quieren arroparnos, quieren aplastarnos, quieren apagarnos, es cuando más tenemos que alumbrar y levantarnos a predicar la palabra del Señor. Nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo, como Jesús lo dijo. Ustedes son la luz del mundo, pero también dijo el Señor Jesús, ustedes, hablando de los que íbamos a creer en Él, son también la sal de la tierra. Ahora, la luz es para que las tinieblas sean repelidas, y la sal es para dar sazón, es para dar gusto, amada iglesia. Y como iglesia de Jesucristo tenemos que sazonar este mundo con el evangelio de Cristo, con una vida correcta, con una vida diferente a la que vive todo el mundo, porque como iglesia y como cristianos y como hijos de Dios tenemos que vivir diferente a como el mundo vive. Nosotros tenemos que vivir una completa santidad. Nosotros tenemos que hablar como Cristo habla, pensar como Él piensa, escúchame bien, sentir como Él siente, hacer negocios como Él los haría. Amada iglesia, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros somos la parte moral de la sociedad y no debemos caer en la inmoralidad. Amada iglesia, debemos pararnos firmes en este tiempo y ser totalmente diferentes, que el mundo vea algo diferente en nosotros, y aunque nos señalen como que somos raros, pues sí, lo somos, porque amamos a Dios y queremos vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Honrar a nuestro Dios, viviendo una vida correcta, haciendo negocios correctos, no fingiendo, no mintiendo. Amada iglesia, haciendo las cosas para agradar a nuestro Dios. Ahora, con el fin de complementar el testimonio de su pueblo Israel, Dios mandó construir el templo en Jerusalén, amada iglesia. Lo mandó construir para que en el templo brillara la luz de Dios. Lamentablemente, a lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, amada iglesia, escúchame bien, el pueblo de Dios repetidas veces se volvió a las tinieblas, la oscuridad, y esto sí que preocupa hoy, escúchame bien, la oscuridad espiritual del mundo que los rodeaba los contagió, y al final ellos mismos, en vez de volverse luz, se volvieron oscuridad. ¿Cuánta gente salió del mundo, pero se trajo el mundo para la iglesia? ¿Cuánta gente hoy que dice ser cristianos no lo son, porque siguen viviendo una vida que les desagrada a Dios? Siguen mintiendo, siguen robando, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen hablando con malas palabras, siguen haciendo tantas cosas que a Dios no le agradan. No, mucha iglesia se ha dejado envolver del entorno. ¿Cuántos están haciendo negociaciones
ilícitas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos cristianos que trabajan en sectores públicos firman cosas que no deben firmar porque quieren complacer a su jefe, al alcalde, al gobernador, al senador, al presidente o a cualquier otra persona? Eso está mal, porque entonces nos estamos dejando atrapar de las tinieblas, y nosotros no debemos dejarnos atrapar de las tinieblas, porque la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, amada iglesia que me escuchas en este momento. Y lamentablemente tengo que decirle, para el tiempo de Cristo, eso era precisamente lo que estaba pasando en el templo construido, que se supone que se fue construido para que la gloria de Dios se manifestara, para honrar la palabra de Dios en el templo. Se había vuelto el templo un centro de explotación y abuso. Y ahora los mismos líderes del templo estaban queriendo asesinar a Cristo, el siervo del Dios Altísimo. Con justa razón el apóstol Juan escribió en la introducción de su evangelio lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versos 5 y verso 11. Lo que Jesús entonces les estaba diciendo, en otras palabras, es lo que ustedes no son y lo que el templo no es lo que yo soy. Yo soy la luz del mundo, les decía Jesús. Lo que ustedes no quisieron ser y lo que el templo no es lo que yo hoy les digo. Yo soy la luz del mundo. Por consiguiente, el Señor Jesús volvió a decirle que en el verso 12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y fue algo bastante atrevido de parte del Señor decir estas cosas, amado hermano y hermana que me escuchas. Porque Jesús no era un sacerdote, tampoco era un rabino que había sido formado, educado, amada iglesia, formalmente en uno de los seminarios de aquel tiempo. Era solo un carpintero del norte de Galilea. ¿Quién era él para hacer semejante afirmación? Ahora, no sabemos cómo reaccionó la gente, pero Juan sí nos muestra cómo reaccionaron los fariseos, y ellos, lejos de reflexionar en estas palabras que Cristo les estaba diciendo, se pusieron a juzgar al Señor. Y le dijeron en el verso 13, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Al parecer, amada iglesia, ellos se estaban acordando de lo que Cristo había dicho en Juan capítulo 5, verso 31. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Escúchame, el sentido de la palabra verdadero es el siguiente: creíble o valedero. El Señor Jesús le respondió diciendo de esta manera, dice, en este caso mi testimonio es creíble, en este caso mi testimonio es valedero, en este caso mi testimonio es aceptable por la sencilla razón que yo sé quién soy, de dónde vengo y sé a dónde voy, amada iglesia. El gran problema de los fariseos era que ellos no lo sabían. Ellos pensaban que conocían bien a Jesús, amada iglesia. Ellos sabían de dónde era y quién era, pero como el Señor les dijo en el verso 15, vosotros juzgáis según la carne. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, ustedes me evalúan a mí superficialmente, ustedes me analizan según mi vida humana y no se dan cuenta que yo soy más de lo que aparento ser. Yo no soy solamente un humano, yo soy el Hijo del Dios viviente. Amada iglesia, la afirmación del Señor, yo no juzgo a nadie, que está en el verso 15, debe ser entendida de una o dos maneras.
La primera es, yo no juzgo a nadie en la manera en que ustedes juzgan. Los fariseos juzgaban, amada iglesia, con corazones malvados, siempre creyendo o queriendo hallar alguna falta en otros para sentirse mejor ellos mismos, pues Cristo no había venido a juzgar a nadie. Y muchas veces nosotros como iglesia hacemos lo mismo, comenzamos a juzgar a la gente, amada iglesia, sin tener nosotros realmente una revelación de Dios. Y yo te dije en el sermón pasado, si tú ves a alguien pecar, ve a Cristo, arrodíllate, humíllate ante el Señor, ora por esa persona, porque eso es lo que tenemos que hacer si somos realmente espirituales. No juzgues a nadie para sentirte bien, porque eso está mal, porque entonces estás tomando la misma actitud de los fariseos, amada iglesia. Y lo segundo es que Jesús dijo, yo no he venido para juzgar. Porque en Juan capítulo 3, verso 17 dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Juan capítulo 12, verso 47 dice, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesucristo no vino a juzgar, Jesucristo vino a salvar. Y yo, y tú tampoco, amada iglesia, tenemos derecho de andar juzgando y señalando a nadie. Oremos por las personas que de pronto están haciendo algo indebido. No juzguemos según la carne. Oremos para que Dios nos dé revelación. Pero aún, si el Señor juzgara, se podría confiar en su juicio, porque como Jesús mismo lo dijo en el verso 16, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el que me envió, el Padre. La ley judía estipulaba que 2 testigos eran suficientes para juzgar cualquier caso dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, sus testimonios, juntamente con el testimonio del Padre, era suficiente. Aquí la pregunta es, ¿para qué era suficiente? Pues aquí la respuesta es para 2 cosas bien importantes. La primera era para juzgar a los fariseos por su culpabilidad espiritual. Ellos eran culpables espiritualmente porque habían abandonado a Dios y porque se movían bajo las leyes humanas, mas no bajo la ley real de Dios. Lo segundo, para que los fariseos creyeran la afirmación que Jesús hizo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Así que los fariseos, a manera de burla, respondieron a Jesús diciendo lo siguiente en el verso 19: ¿dónde está tu Padre? Los fariseos no creían, y hasta hoy no creen, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ellos se estaban refiriendo al Padre terrenal, ellos se estaban refiriendo a José, amada iglesia. Y aquí también hay 2 posibilidades que vamos a tocar rápidamente. Podría ser que los fariseos se estaban burlando de Cristo, haciendo alusión a que, según algunos creían, Jesús era un hijo ilegítimo, nacido fuera del matrimonio. Y lo segundo es que ellos estaban aludiendo a la muerte de José, el padre terrenal de Jesús, diciendo: a ver, muéstranos a tu padre si puedes, con ironía, para que le escuchemos hablar de ti. Sabían que no es que fuera imposible que Jesús trajera a José de nuevo a la vida, pero él no lo iba a hacer. Tenían que creer que él, como hijo de Dios, tenía el respaldo de su Padre. Ahora, el Señor rehusó molestarse con esas cosas. Simplemente el Señor dijo: ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Y esto sí que es una tremenda condenación para los fariseos. Ellos que se jactaban ser tremendos devotos de Dios, del Dios de Israel, ellos que insistían tanto, amada iglesia, al mundo que guardaran la ley. Sin embargo, según Jesucristo, los fariseos ni siquiera conocían a Dios. Y la mejor evidencia de ello era que la actitud que ellos tenían hacia Cristo, el Hijo de Dios, era incorrecta.
Porque de haber conocido a Dios, ellos habían reconocido que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, que Jesucristo era el Mesías, era el Salvador del mundo, que los había venido a salvar a ellos y al mundo entero, que había venido con una gran misión: pagar por el pecado de toda la humanidad, amada iglesia. Naturalmente que estas palabras molestaron mucho a los fariseos. Sin embargo, nada hicieron contra Jesús en ese momento. Nadie se levantó a arrestarlo, amada iglesia, a pesar de que estaba en una parte muy pública en el templo. No lo arrestaron, no por falta de deseo de hacerlo, amada iglesia, sino porque aún, según el verso 20, no había llegado la hora del Señor. Y quiero terminar con esta reflexión en esta hora. Como evangélicos, como iglesia de Jesucristo, como redimidos de Jehová, como aquellos que estamos disfrutando de la gracia de Dios, muchas veces decimos que conocemos a Dios. Pero, ¿será cierto? ¿Será cierto, amada iglesia, que conocemos a Dios, o nos estamos engañando a nosotros mismos? Y la manera, la forma de saber si realmente nosotros conocemos a Dios es por la clase de relación que nosotros tenemos con Cristo. Pregúntate en este momento, ¿qué relación tienes con Cristo? ¿Cuánto conoces al Señor? No simplemente, como siempre lo digo, saberse unos cuantos versículos bíblicos. No es simplemente ir a la iglesia cada domingo, cada día que el pastor convoque a una reunión, entonces tú vas. Y a veces creemos que eso es suficiente. No, amada iglesia, hay que hacer algo más. Hay que empezar a tener una relación con Cristo. Hay que tener una intimidad con Él. Hay que comenzar a orar. Hay que comenzar a ayunar. Hay que buscar la presencia de Dios en el Espíritu, amada iglesia. Hay que ser incansables en esto. Día y noche tenemos que orar, como dijo el apóstol Pablo: orar sin cesar, orar en todo tiempo. No podemos nosotros perder el tiempo. Tenemos que conocerlo por la palabra, pero también tenemos que conocerlo en una relación de intimidad con Él, amada iglesia, de ir a buscar su rostro, de ir a buscar su presencia. No podemos perder el tiempo, más cuando vemos que Cristo está por arrastrar la iglesia, por llevarse a la iglesia, porque si no te has dado cuenta, todas las profecías que están cumplidas, y la única que falta, amada iglesia, ¿sabes? Lo único que falta por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Pero Dios no se va a llevar a los flojos que andan por ahí haciendo cosas indebidas, que no oran, que no buscan la presencia de Dios, que no buscan tener una vida de santidad. Dios dice que Él viene por una iglesia sin mancha y por una iglesia sin arruga, por una iglesia que tiene una relación cercana con Él, que lo conoce de verdad y no simplemente intelectualmente. Cristo quiere revelarse en nuestra vida. Busquémoslo. Él quiere llenarnos de su presencia. Y a ti te digo que me ves tal vez por primera vez. Escúchame. Dios quiere revelarse también a tu vida. Quiere que le abras el corazón a Cristo. Y en esta hora te digo, haz esta oración conmigo y Cristo entrará a tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame, Jesús, con tu preciosa sangre, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y séllame con tu Santo Espíritu. Renuncio al mundo, al diablo, y me desato en el nombre de Jesús de toda maldición que haya heredado de mis antepasados. Y en esta hora decido caminar contigo para siempre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Iglesia, te bendigo. Te habló tu pastor y amigo Ciro Santiago desde la ciudad de Valledupar. Escucha, no pierdas tiempo. Estamos en tiempos peligrosos. Por favor, busca la presencia de Dios. Él se quiere revelar a tu vida. Que Dios te bendiga. Desde Colombia, desde la hermosa ciudad de Valledupar, te predicó esta hermosa palabra
el pastor Ciro Santiago. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te llevamos en el corazón. Amén y amén.